Soy María Sánchez, como comentaba mi compañera Esperanza Vera, soy consultora en ExoTool España. Mi trabajo consiste en implantar la herramienta en las distintas empresas y configuramos y personalizamos la herramienta para cualquier sistema de gestión. En este caso, vamos a ver después, tras la presentación, vamos a ver un caso práctico en el cual vemos un centro ExoTool, un centro demo, y vamos a ver cómo se implanta la 19600 en este centro. En principio nos vamos a centrar hoy en esta norma. Normalmente tenemos un webinar de otros, pero en este caso hoy es del Compliance Penal, ¿de acuerdo? Quería poneros un poquito en contexto y quería comentaros que, bueno, que aquí en España salió una ley orgánica en el año 2010, el 22 de junio, que establecía una reforma en el Código Penal, en el cual introducía la responsabilidad penal de las empresas por primera vez y establecía una nueva categoría de los autores de delitos. El 31 de marzo del 2015, las Cortes Generales aprobaron definitivamente la Ley Orgánica de la Reforma del Código Penal, donde las novedades más destacables eran las responsabilidades penales de las personas jurídicas y, lo que era más importante, una adaptación de las estructuras de la organización para implantar sistemas de gestión y prevención en incumplimientos legales. Además, establecía la necesidad de tener en la organización una persona con el rol o con el puesto de Compliance Officer o director de cumplimiento normativo. De acuerdo, pues ahí es de donde puede ser el origen de esta norma. Esta norma, como ya sabéis, es una norma internacional. La norma ISO 19600. Y esta norma lo que será es una herramienta para detectar y gestionar los riesgos a los que se enfrentan por posibles incumplimientos de las obligaciones legales cada una de las empresas. Entre ellas, ayuda a gestionar el riesgo penal. La terminología que utiliza esta norma es el cumplimiento legal, la transparencia, la ética corporativa o el buen gobierno. Comentaros que, por ejemplo, aquí en España existe un consejo que se llama Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El alcance de las aplicaciones de las directrices establecidas en la norma dependen del tamaño, de la estructura, de la naturaleza y de la complejidad de la organización. Y está basada en los principios del buen gobierno, como os comentaba, de la proporcionalidad, la transparencia y la sostenibilidad. Como todas las normas ISO, es posible implantarlas en cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector. Pues, ¿por qué necesita o cuáles son las ventajas de implantar esta norma en vuestra organización? El implantar esta norma es el resultado de que una organización cumple con sus obligaciones y tiene una serie de ventajas. Entre ellas, salvaguardar la integridad corporativa. Minimizaría el riesgo de incumplimientos legales, ya que nosotros identificamos y evaluamos que estamos cumpliendo con todos los requisitos legales que son de aplicación en nuestra organización. Otro de los beneficios sería los regulatorios judiciales. Además, ayuda a gestionar, entre otros, el riesgo penal. Y, como os comentaba, es aplicable a todo tipo de organizaciones y compatible con todas las otras normas que establecen un sistema de gestión. Es una norma basada en los principios del buen gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad, como hemos comentado. Y establece las directrices para implantar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance eficaz. Lo que hace es proponer elementos que una organización debería integrar para asegurar que cumple su política de compliance y determina la capacidad de la misma para asumir sus obligaciones en este ámbito. En esta diapositiva podemos ver la fundamentación del sistema de compliance, con los estándares de cumplimiento legal y buen gobierno corporativo, demostrando la ética y la integridad de las personas.
Todas las organizaciones con vocación de éxito sostenible a largo plazo necesitan mantener una cultura de integridad y cumplimiento. Lo importante es que estos valores son analizados con detalle y apreciados positivamente por todas nuestras partes interesadas, ya sean accionistas, clientes, proveedores, la administración pública u otras organizaciones. Una de las preguntas que hemos podido haceros es en qué organizaciones se puede aplicar. Como os comentaba, se trata de una norma internacional que se puede aplicar en cualquier empresa, independientemente de su tamaño o de su sector. Aunque inicialmente se considera indispensable para organizaciones de tamaño medio y grande, tiene vocación universal y se aplicará a cualquier tipo de organización. Por ejemplo, en el sector financiero, entidades públicas, alimentación, papel, madera, química, formación, medioambiental, farmacia, en todos los sectores. Lo que sí es muy recomendable para aquellas empresas con un marco regulatorio intensivo, que trabajen con la administración y que el no cumplimiento puede tener en riesgo la reputación de la organización. Volviendo al alcance de la norma, no es lo mismo la aplicación de las directrices de la norma en pequeñas empresas y sin complejidad que en grandes empresas. Los principios clave de la ISO 19600 son los siguientes. El punto de arranque estaría tanto en los órganos de gobierno como en la alta dirección. La cultura de compliance es un elemento básico. La función del sistema debe contar con acceso directo a los órganos del gobierno y debe ser independiente y contar, por supuesto, con autoridad y recursos suficientes. Tal y como vamos a comentar posteriormente, las obligaciones y la determinación del alcance del sistema vendrán condicionadas por las expectativas y las necesidades de nuestras partes interesadas. Y el sistema deberá estar integrado con la gestión de riesgo de la organización y con el día a día de su operatividad. En esta próxima diapositiva podéis ver un ciclo de Deming, también conocido como círculo PDCA. Esto es planificar, hacer, verificar y actuar. También se llama espiral de mejora continua. Y lo que se trata es un ciclo para una estrategia de mejora continua. Es muy conocido para todos aquellos que trabajéis con sistemas de gestión. Para los que no lo conozcan, los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora integral de la competitividad y en este caso ayuda al cumplimiento legal y regulatorio. Además, evita sanciones por incumplimientos legales, además de reducción de riesgos por escándalos, fraude, corrupción y, en definitiva, con el objetivo de evitar daños en la reputación corporativa. Disculpad, en esta diapositiva también quería comentar que esta identificación de aspectos pues podemos verlo con distintos herramientas o metodologías. Podemos verlo por la matriz de evaluación de factores externos, por la matriz de evaluación de factores internos o por matrices FODA. Además, también es interesante estudiar los requisitos de las partes interesadas, estudiando sus necesidades y expectativas de estas. Si vamos a empezar por aquí, este circuito vamos a verlo de todas formas durante la formación y el caso práctico. Si empezamos por estos puntos, el 4.1 y 4.2, es donde nosotros estábamos ahora comentando que vamos a hacer esta identificación con esa metodología de factores externos e internos. En esta identificación vamos a hacer, por ejemplo, un análisis del contexto, un análisis de todas las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que tiene nuestra organización. Y en este punto 4.2 podríamos ver todas esas necesidades y expectativas que tienen nuestras partes interesadas.
En esta segunda fase 4.3.4.4 determinaremos el alcance y el establecimiento del sistema de gestión. Cuando veamos el caso práctico, podremos ver cómo podemos configurar y desarrollar esto en ISO-Tool. Tras esto, aquí podéis ver los procesos asociados que tendría el compliance. Aquí se establecería la política del compliance, como en todos los demás sistemas de gestión. En este punto, 4.5.4.6, identificaríamos las obligaciones de compliance y la evaluación de los riesgos del compliance. En este caso, durante el caso práctico, veremos cómo ISO-Tool este punto tiene una aplicación que se llama personas y podríamos ver las obligaciones y responsabilidades de cada una de esas personas en nuestro sistema. En este caso, podríamos pasar aquí a la planificación para abordar los riesgos del compliance y alcanzar los objetivos. Aquí planificaríamos y aquí evaluaríamos. Esta evaluación podríamos hacerlo de dos formas, a través de indicadores y a través de auditorías internas o externas. Esto terminaría en, bueno, pues todos estos resultados acabaría en un informe, que sería el informe a la dirección, que este sería un nuevo aplicativo en nuestro sistema que se llamaría revisión por la dirección. Ahora sí vamos a pasar a la estructura de la norma, de la 19.600. Esta norma, anteriormente todas las normas pues tenían distintas estructuras y requisitos y terminología. Entonces la interacción entre las distintas normas era muy compleja. Me refiero a la norma ISO 9001-2015 de calidad o la norma ISO 14001-2015 de medio ambiente. Por ejemplo, la estructura de la norma que estáis viendo en la pantalla se trata de una norma, una estructura de alto nivel o se llama también anexo SL. Lo que se hizo, se creó un marco para un sistema de gestión genérico y la estructura para todas las normas del sistema de gestión. ¿Qué es lo que nos permite esto? Que todas tengan los mismos puntos. Pues permite sincronizar las diferentes normas, sirve para adoptar un lenguaje común, para facilitar la integración de los sistemas de gestión y llevaría implícita la eliminación de la duplicidad de documentación. Los distintos puntos de esta norma la podéis ver en la pantalla, sería el punto 0 en la cual tendríamos una introducción de la norma, el punto 1, objeto y campos de aplicación, el punto 2, las normas para consulta, el punto 3, términos y definiciones de la norma, el punto 4, el contexto de la organización, este ya hemos estado hablando hace un momentito, el punto 5 sería el punto de liderazgo, el punto 6 era la planificación, que en nuestro anterior mapita era el punto 6 también, que estaba en la parte derecha, no sé si lo recordáis. Punto 7, el punto de apoyo. El punto 8, el punto de operación, en el cual planificábamos las acciones a realizar. El punto 9, la evaluación de esas actividades a realizar. Y el punto 10, de mejora. Pues en esta diapositiva vemos el contexto de la organización. El contexto de la organización lo podemos dividir en tres partes. Una primera parte sería la identificación de las obligaciones de compliance. La segunda parte, el mantenimiento de las obligaciones, con la identificación de novedades y cambios y la evaluación del impacto de los cambios identificados. Y una tercera fase que sería la identificación, análisis y evaluación de los riesgos del compliance. En este grupo tenemos que tener en cuenta los distintos elementos, tanto internos como externos, como por ejemplo el contexto legislativo, social, cultural, económico y además los procedimientos, procesos y recursos de nuestra organización. ¿Por qué es imprescindible este punto? El punto 4 del contexto de la organización, pues una de las cosas interesantes del contexto de la organización es el entendimiento de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, como hemos comentado anteriormente.
el establecimiento del alcance de nuestro sistema de compliance, el sistema de gestión de compliance y principios de buen gobierno, las obligaciones de ese compliance y la identificación, análisis y evaluación de todos los riesgos establecidos, todos los riesgos identificados en el compliance. El siguiente punto es el punto de liderazgo, el cual también podemos dividirlo en 3 puntos. El uno sería el liderazgo y compromiso de la alta dirección con respecto a nuestro sistema. Es fundamental que la alta dirección esté concienciada y brinde los recursos necesarios para que se puedan llevar a cabo y el mantenimiento de este sistema. El segundo punto sería la política del compliance, ya se encuentre documentada y comunicada a todos los miembros de la organización. Como ya sabéis, las políticas es posible hacerlo de forma telemática en nuestra página web o podemos colgarle, por el contrario, en la entrada o en algún sitio visible de nuestra organización, de forma que todas las personas de nuestra organización estén informadas de esta política. Y otro tercer punto se lea los roles y responsabilidades y autorizaciones que deben estar identificados en el sistema, del órgano de gobierno y de la alta dirección, de las funciones del compliance, de la responsabilidad de la dirección y de la responsabilidad de los empleados. Esta siguiente diapositiva nos habla de la planificación. Las acciones para la planificación la podemos dividir en 2. Las acciones para tratar los riesgos y oportunidades, en el cual trataríamos los riesgos y las oportunidades, integraríamos las acciones con los procesos y evaluaríamos la eficacia. Y otra forma sería a través de los objetivos del compliance. Estos objetivos es muy importante que sean coherentes con la política, acordes con el plan de prevención de delitos, sobre todo deben ser medibles y que conlleven un seguimiento, y la comunicación y actualización de estos objetivos. El punto 7 es el punto de apoyo. Como ya os comentaba, la alta dirección y el resto de los niveles de la organización tienen que estar totalmente concienciados con el sistema. Para ello se deben asegurar de la utilización de recursos, tanto humanos, financieros, en infraestructura, asesoramiento externo, obligaciones legales, desarrollo profesional y tecnología. El apartado 8 de la norma es el apartado de operación, el cual también lo podemos dividir en 2 puntos. Uno de los puntos sería la planificación y control operacional, en el cual gestionaríamos todas las acciones a tratar para tratar los riesgos y oportunidades de nuestro sistema. El segundo punto sería el establecimiento de controles y procedimientos, con los controles para la gestión de las obligaciones del compliance y los procedimientos para gestionar los riesgos del compliance. El apartado 9 de la norma es la evaluación del desempeño. En este caso, tendríamos que tener una serie de herramientas para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de nuestro sistema. Estas herramientas pueden ser el seguimiento del sistema, por ejemplo, la eficacia de la formación que reciban los trabajadores, los controles y en comunicación con los distintos responsables. Otra forma sería el seguimiento del desempeño del compliance con incumplimientos o objetivos alcanzados. Otra forma serían las fuentes de opinión, la recogida de información, los indicadores o incluso los informes que nosotros vayamos construyendo del compliance. Otra forma para esta evaluación serían las auditorías internas y, por supuesto, la revisión por la dirección. En el apartado 10, la norma habla sobre las mejoras, en el cual tenemos la gestión de no conformidades, las acciones correctivas, el escalado de información a niveles superiores de la organización y la mejora continua. La mejora continua
pues la podemos configurar de forma que por cada no conformidad que nosotros abramos, podemos abrir acciones correctoras y iríamos buscando la excelencia en nuestro sistema. En esta diapositiva de información documentada, pues nos comenta que como el resto de los sistemas basados en la norma ISO, que ya tienen una estructura común, como hemos comentado, que era el anexo SL, el sistema en compliance también tiene que incluir una serie de información documentada. Esta información está solicitada por la ISO 19600. Además de esta documentación, puede tener toda la documentación que la organización estime oportuna. Lo primero que vemos es la política del compliance de la organización. Esta política es la que hemos comentado que podemos ponerla de forma telemática o física en nuestras oficinas, de forma que estén accesibles a todas las personas de la organización. Otro de la documentación solicitada serían los objetivos, fines, estructura y contenido del sistema de gestión del compliance. ¿De acuerdo? Serían los objetivos a corto o largo plazo en nuestro sistema. Otra de las cosas que nos solicita es la asignación de roles y responsabilidades en el compliance. Como comentábamos al principio del webinar, ya el Código Penal establecía la necesidad o requerimiento de una figura en nuestra organización que se dedicara al mantenimiento del sistema compliance. El registro de las obligaciones del compliance relevante. Es fundamental definir las obligaciones de cada una de las personas que van a actuar en el sistema. Los registros de los riesgos del compliance y la priorización del tratamiento basada en el proceso de apreciación de riesgos del compliance. Bueno, simplemente esto es el registro de todos los riesgos identificados y la priorización de cada uno de ellos. A todos estos riesgos podríamos crearle un plan de acción para hacerle un seguimiento. Registro de los incumplimientos y de los conatos de incumplimiento. Muy importante, los conatos de incumplimiento no llegan a ser un cumplimiento, pero podrían llegar a serlo. Los planes anuales de compliance y los registros personales. ¿En qué organización aporta ventajas? Pues aporta ventajas al despliegue de un sistema que facilita detectar las malas praxis de directivos y empleados. Reduce o elimina la responsabilidad legal y penal de las empresas en muchos países, al demostrar, por supuesto, que la organización ha dispuesto de los medios y sistemáticas adecuadas a la búsqueda del compliance. Mejora la reputación y la imagen de la organización. Despliega un sistema eficaz para detectar las múltiples regulaciones a las que debe estar sometida la organización y sus actividades. Y es importante disponer de una herramienta eficaz para medir los riesgos derivados de la falta de compliance. Con respecto a esta diapositiva ya lo hemos comentado anteriormente. Cómo facilita las malas praxis, mejora la reputación y la imagen de la organización y además es importante disponer de una herramienta eficaz para la detención de riesgos. Con respecto a los clientes, pues permite identificar aquellas organizaciones que aplican criterios éticos en el desarrollo de sus actividades. También son organizaciones alineadas con la sensibilidad de los clientes y las reglas de mercado. Una generación de una cadena de suministro orientada hacia el compliance y, por supuesto, la eliminación de las prácticas ocultas contrarias al compliance, ya que, como hemos comentado anteriormente, van a existir una serie de auditorías internas o externas, las cuales nos van a asegurar que nosotros estamos cumpliendo con nuestros requisitos legales. Con respecto al mercado, las ventajas serían las siguientes. Pues serían unas organizaciones más comprometidas y transparentes. Facilita la identificación de las organizaciones que aplican criterios aceptados del buen gobierno corporativo. La evaluación externa permite evidenciar el cumplimiento, como os comentaba anteriormente, con las auditorías externas.
El establecimiento de unas reglas internacionales aceptadas para el compliance corporativo. Por supuesto, se trata de una herramienta que nos da una ventaja competitiva con respecto a nuestros proveedores. La mejora de la imagen de la empresa, cumplimiento de requisitos legales, por supuesto, una mayor confianza en nuestros accionistas, inversores, administración, empleados, aseguradores y o clientes, y la sistematización pues, de todo el sistema. Pues con esto habríamos terminado ya la parte teórica de nuestro webinar, la primera parte de nuestro webinar. Ahora, para todos los que estéis interesados, vamos a hacer la parte práctica, en el cual vamos a ver nuestro centro, nuestra herramienta ISO-Tools, cómo podríamos nosotros configurar o automatizar todo este sistema de gestión de la ISO 19600. Vamos a hacer un recorrido por una serie de aplicaciones y vamos a ver cómo cumplimos con todos los requisitos que la norma nos exige. Todo esto estaría automatizado, como veremos a continuación. Y bueno, pues espero que os quedéis. Un saludo y ahora voy a hacer unas funciones y ahora vuelvo.